Milagro profético. Niño de 4 años revela encuentro divino con seres celestiales en México. En un pequeño pueblo de México, donde el aire huele a tamales y el sol pinta de oro las paredes de adobe, vivía un niño llamado Samuel. Desde que llegó al mundo, su risa era como un himno de alegría. Niño de sonrisa pura y mirada profunda, su conexión con lo divino parecía ser un regalo celestial. Cada domingo llenaba la misa con su fervorosa oración, pidiendo a San Judas Tadeo que intercediera por todos aquellos que sufrían. «Un milagro, por favor», clamaba con su voz inocente, y los corazones de los presentes se llenaban de esperanza. La fe de Samuel, un verdadero rayo de luz, iluminaba cada rincón del pueblo. Pero un día, como un nubarrón oscuro, la enfermedad comenzó a acechar su hogar. Su madre, un pilar de amor y fe, cayó gravemente enferma. Samuel la observaba con ojos grandes y tristes, sintiendo su angustia profunda. Los días pasaban y la sombra de la desesperación se cernía sobre la familia, mientras sus seres queridos dudaban de las oraciones. Al ver a su madre sufrir, Samuel decidió que no se rendiría. Un miércoles por la noche, en su casa, la comunidad se unió en oración. Las velas iluminaban los rostros esperanzados, pero también temerosos. Se escuchaban murmullos de incredulidad entre algunos vecinos que cuestionaban si sus plegarias llegarían al cielo. En medio de esa angustiosa vigilia, Samuel se quedó dormido y tuvo un sueño que cambiaría todo. En un destello de luz brillante se encontró rodeado de ángeles, seres de pura gloria que emanaban un amor indescriptible. «Samuel», le dijeron con voces suaves como el murmullo del viento, «tu madre sanará si tu fe se mantiene firme». Despertó de un salto, con el corazón palpitante, lleno de esperanza y un mensaje que debía compartir. Cuando la luz del amanecer asomó, la comunidad se llenó de asombro. La madre de Samuel había comenzado a recuperarse milagrosamente. Todos se agolpaban en la casa, abrazándose entre lágrimas de felicidad. La fe comenzaba a renacer entre murmullos de adoración y dolor aliviado. Sin embargo, en su niño interior, Samuel sentía una nueva responsabilidad. Sabía que debía hablar, anunciar lo que había visto. Durante la próxima misa, con su inocente atuendo de ángel, tomó el altar y con su voz titubeante pero firme, contó su experiencia divina. «Los ángeles me dijeron que hay poder en la fe», exclamó. Su fuerza y convicción causaron un revuelo en la congregación. «Amén», respondieron algunos, pero otros se miraban entre ellos con escepticismo. ¿Es posible que un niño tan pequeño haya visto a lo celestial? Las emociones fluctuaban entre esperanza renovada y dudas persistentes. Mientras los murmullos llenaban el aire, una pregunta quedó flotando. ¿Será este el principio de mayores revelaciones en la vida de Samuel? La atmósfera estaba cargada de misterio y ansias de un nuevo amanecer espiritual. Esa noche, la comunidad volvió a unirse en oración, esperando que el pequeño Samuel les guiara a través de los caminos de la fe eterna. Y sin saberlo, se encontraban al borde de un nuevo capítulo lleno de milagros. La semana siguiente, el pueblo despertó con un aire renovado. Las calles, antes envueltas en dudas y preocupaciones, parecían vibrar con una energía nueva. La infancia de Samuel cobró más colores, y su inocente presencia se convirtió en un faro de esperanza. Cada tarde, después de la escuela, él se sentaba en la plaza del pueblo, rodeado de niños y adultos que deseaban escuchar sus relatos celestiales. «Samuel, cuéntanos más sobre los ángeles», le pedían los pequeños, con ojos llenos de alucinación y curiosidad. El niño no se hacía de rogar. Con su voz suave, relataba historias sobre el amor incondicional que había sentido en su sueño. «Ellos me dijeron que siempre debemos tener fe, sin importar cuán oscura parezca la noche», decía, mientras los oyentes asentían con la cabeza, sintiendo cada palabra hundirse en sus corazones. Pero no todos parecían convencidos.
En un rincón de la plaza, algunas voces comenzaban a murmurar. «Es solo un niño», decían, «quizás solo fue un sueño». Ante las palabras de duda, Samuel se sintió pequeño y vulnerable. ¿Sería suficiente su fe? La presión aumentaba, y su corazón cargaba la incertidumbre de haber compartido un milagro con la comunidad, pero también el peso de la incredulidad. Una tarde, después de una larga jornada, Samuel se sentó a solas bajo el enorme árbol que estaba en el centro de la plaza. Las hojas susurraban al viento y el niño cerró los ojos, buscando respuestas en su propio corazón. «Dios, dame fuerzas», murmuró entre lágrimas. «Si este mensaje es de verdad, ayúdame a compartirlo». Fue en ese momento que el aire a su alrededor cambió. Una suave brisa acarició su rostro, y en su interior sintió una calma profunda. «Escucha, pequeño», oyó una voz. Era un eco amoroso que resonaba dentro de él. «No temas, la fe de un niño puede mover montañas. Sigue adelante, y recuerda que yo estoy contigo». Con un renovado espíritu, Samuel se levantó, decidido a no dejar que el miedo lo detuviera. A la siguiente misa, el pequeño se acercó al altar una vez más, pero esta vez su corazón estaba lleno de valentía. Cuando sus labios se abrieron, el temor se disipó como la neblina del amanecer. «Hermanos», comenzó, «los ángeles me dijeron que debemos amarnos los unos a los otros, sin importar las dudas. Cada uno de nosotros puede ser un milagro para los demás». Un susurro recorrió el edificio. Algunos comenzaron a llorar, otros a sonreír. Era como si el mensaje de Samuel, refrendado por su propia fe, comenzaba a tocar cada corazón presente. Las dudas empezaron a disolverse, y un espíritu de unidad comenzó a crecer. Sin embargo, el camino de Samuel apenas comenzaba. Nuevas revelaciones comenzaban a cruzar su mente, y con cada encuentro, su conexión con lo divino se hacía más clara. Había una luz en su interior que clamaba por ser compartida y que prometía más que palabras, la posibilidad de una misión. Entonces, en medio de la adoración, mientras la gente se unía en una sola voz, una sensación extraña invadió el aire, como si algo poderoso estuviera al borde de manifestarse entre ellos. ¿Sería que lo que había comenzado como un simple sueño se estaba transformando en algo más grande? Las respuestas estaban cerca, pero aún ocultas en la bruma del futuro. Lo que Samuel no sabía era que una prueba más lo esperaba, una que comportaría su fe y la de toda una comunidad al límite. ¿Cómo reaccionaría el pueblo ante la oscuridad que estaba por venir? El misterio continuaba, y todos se preguntaban si el niño predicador sería el salvador de su fe, o si se verían enfrentados a un desafío más grande que nunca antes habían imaginado. La tarde siguiente, el aire se sentía diferente. Una inquietud cargada de expectativa envolvía al pueblo. La gente no solo hablaba de Samuel y sus historias. Ahora, el eco de su fe resonaba más allá de las plazas y los edificios. La energía había crecido como un fuego alimentado por la esperanza. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando, haciendo que algunos se aferraran más a su escepticismo. Samuel, en su inocencia, había encarnado una esperanza renovada, pero sus días no siempre transcurrían sin titubeos. A medida que continuaba compartiendo su mensaje, la carga de la incredulidad se hacía más pesada. Aunque el niño destellaba luz, la verdad es que muy profundos eran los lazos que unían a los vecinos en su desconfianza. «¿Y qué hay de nosotros, los que hemos sufrido?», murmuró una anciana mientras escuchaba las historias. «¿Dónde están los ángeles para proteger a los que lloran en la oscuridad?». Sus palabras resonaron en muchos corazones, arrojando una sombra sobre la luz que había traído Samuel. Los murmullos crecían, aletargados por el dolor y la experiencia de años pasados. Alejado de la plaza, Samuel encontró refugio en la casa de su abuela, un lugar lleno de memorias y dulces aromas.
Allí, bajo la mirada cómplice de su abuela, el niño sintió una conexión más allá de lo inmediato. Mientras le contaba a ella sobre sus sueños, sus ojos brillaban intensamente. La abuela le tomó las manos y con voz suave y firme le dijo: «Samuel, recuerda que aún en la prueba, Dios nunca te abandona. Su luz te guiará». Las palabras de su abuela le llenaron de valor. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Samuel se arrodilló y cerró los ojos. «Dios, ayúdame a darles esperanza». El silencio que siguió fue casi palpable, como si el cielo mismo escuchara su súplica. En su mente vio imágenes de ángeles danzando a su alrededor, sonriendo, brindando paz. «No mantendré silencio», se prometió. Al día siguiente, Samuel decidió que era tiempo de actuar. Convocó a la comunidad a un encuentro especial en la plaza, invitándolos a compartir sus propios relatos, su dolor y sus esperanzas. Se subió a un pequeño banco, un lugar donde todos pudieran verlo, y exclamó: «No estoy aquí solo para contar historias, estoy aquí para escuchar a cada uno de ustedes». La comunidad, intrigada y tal vez un poco escéptica, comenzó a acercarse. Una tras otra, las voces empezaron a surgir, contando sobre sufrimientos y pérdidas, pero también sobre los momentos de alegría que habían vivido. Cada testimonio se entrelazaba, creando una red de experiencias compartidas que, de repente, se sentían menos pesadas. Con cada relato, el ambiente se cargaba de emociones. Las lágrimas fluían, pero había risas también. La plaza se convertía en un santuario improvisado, un lugar de conexiones humanas genuinas. Samuel, pequeño y con el corazón palpitante, se dio cuenta de que su misión iba más allá de contar historias. Era un mensaje de amor, el amor que une y sana. Pero en medio de todo esto, la sombra de la duda seguía presente. Se sentía un cambio en la atmósfera, un roce en el aire que prometía algo significativo. Pasaron los días y las raíces del deseo por la conexión se fueron profundizando. Sin embargo, una inquietud asomaba en la periferia, una esencia de lo desconocido que, aunque temida, también intrigaba. La gente hablaba a sus espaldas sobre lo que había comenzado a suceder. ¿Qué pasará cuando la vida realmente ponga a prueba su fe?, pensaban. ¿Acaso Samuel será lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que se avecinaba? La respuesta aún flotaba en el aire denso de expectación, y aunque la comunidad había comenzado a unirse, el desafío por venir amenazaba con fragilizar esa unidad. ¿Podrán encontrar en los relatos y en su fe la fortaleza necesaria para enfrentar lo que estaba por llegar? La historia de Samuel aún no había alcanzado su clímax. El momento de la verdad estaba por manifestarse. La plaza vibraba con nuevas energías. El eco de las historias compartidas pulsaba como un tambor en el pecho de cada persona presente. Hubo un instante sagrado, donde los sentimientos de dolor y esperanza se fundieron en un solo latido, pero en el aire seguía colgando la inquietante pregunta: ¿podría esto durar? Samuel, a pesar de su corta edad, sintió la responsabilidad que ahora recaía sobre sus pequeños hombros. Los ojos de los vecinos, llenos de expectación y, en algunos casos, de escepticismo, se posaban sobre él. «Debo ser la voz que traiga consuelo», pensó, mientras miraba al cielo, donde las nubes pasaban despacio, como si también ellas estuvieran esperando una señal. El pequeño decidió que el siguiente paso era invitar a sus amigos más cercanos. Se encontró con Ana y Luis, quienes con su risa y curiosidad se habían convertido en su soporte. «Vamos a hacer algo especial», les dijo, su voz vibrante con determinación. «Quiero que cada uno de ellos también sienta lo que yo siento en mi corazón». Los niños bailaron con alegría mientras decidían qué hacer. «Un canto», sugirió Ana. «Sí, vamos a cantar», respondió Luis emocionado. Así comenzaron a darle. Formaba una melodía que hablaba de esperanza, de luz y de sueños compartidos. En su inocente espíritu sabían que sus voces juntas tenían poder, aunque fueran apenas 3 pequeños corazones. La tarde siguiente, el trío se presentó frente a la multitud que había comenzado a reunirse en la plaza.
Con el cielo tiñéndose de naranja y púrpura, el ambiente se volvía mágico. Samuel subió al banco, esta vez acompañado por Ana y Luis, y juntos abrieron sus labios. Sus voces, puentes de unción, se elevaban como un susurro de ángeles. La conexión fue inmediata. La gente comenzó a unirse, y aunque algunos aún eran reticentes, comenzaron a sonreír, a moverse al ritmo de la música. Las preocupaciones, los miedos y las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse. Con cada nota, algo en la atmósfera cambiaba. Fue como si una brisa suave y cálida acariciara sus corazones. ¿Escuchan eso?, murmuró uno de los ancianos en la esquina, mientras su rostro se iluminaba poco a poco. Es como si el cielo nos estuviera hablando. Y así fue. Una ola de fe y alegría envolvió a la plaza, como si fuera un abrazo divino. Aquella noche, las historias del día y las canciones se entrelazaron, formando una sinfonía de esperanza. Pero la historia no se detuvo ahí. Entre la multitud, una sombra pareció deslizarse. Un hombre de aspecto profundo observaba desde la distancia, con ojos que parecían ver más allá de lo superficial. Su silueta contrastaba con las luces titilantes que danzaban en la plaza. El murmullo pronto comenzaron a circular sobre su presencia. «¿Quién es ese hombre?», preguntó alguien en voz baja, mientras una ola de murmullos empezaba a expandirse, llena de curiosidad y temor. El aire se llenó de tensión. ¿Era alguien que traía un mensaje? ¿O era un nuevo desafío que pondría a prueba la unidad que Samuel había cultivado? El niño sintió que su pequeño corazón latía más rápido. No era solo la música lo que había llevado a la comunidad a unirse, había algo más grande que estaba en juego. La melodía comenzó a apagarse, pero el misterio que había surgido con la figura llenaba el silencio. La mirada de todos se centró en el hombre, esperando su movimiento, como si esperaran un hito en la historia, un punto de inflexión. Al final, la pregunta continuaba flotando. ¿Qué traería consigo el desconocido? Las miradas estaban fijas, y el corazón de Samuel latía por la fe de lo que venía, sabiendo que lo inesperado estaba a punto de revelarse. La plaza, antes llena de risas y música, se volvió un escenario de inquietud. El hombre en la sombra, a pesar de su distancia, parecía irradiar una energía que atraía las miradas como un faro en la oscuridad. Samuel, con la determinación de un joven líder, sintió que era su momento de actuar, pero la duda también lo abrazaba. ¿Qué podía hacer él ante un desconocido que generaba tanto misterio? Mientras la multitud contenía la respiración, el extraño dio un paso adelante. La luz de la plaza brilló en su rostro, revelando unos ojos profundos, como si llevaran consigo la sabiduría de 1000 años. «¿Quién eres?», preguntó una voz temerosa pero recta. Era el anciano con el rostro iluminado de hace un momento. El silencio era palpable, una mezcla de curiosidad y miedo que hacía temblar el aire. «Soy un viajero en búsqueda de aquellos que escuchan la voz del cielo», respondió el hombre con una voz que parecía eco de lo divino. «Las melodías de los niños han llegado a mis oídos. La música es un canal del alma, un puente hacia la esperanza». Las palabras flotaron en el aire como un aroma fragante. Samuel sintió que su corazón se elevaba. Aquello que habían creado con sus voces ahora había llamado la atención de alguien que parecía tener un mensaje importante. Pero, ¿cuál sería? Lo que atrae mi atención es la fe que hay aquí, el anhelo por un mundo mejor. Pero también percibo la sombra de la duda, ese miedo que aún se aferra a muchos de ustedes. Continuó el viajero. Deben recordar que la luz siempre vence a la oscuridad, siempre. Deben ser valientes y aferrarse a la esperanza. Hombres y mujeres comenzaron a intercambiar miradas. Los murmullos se transformaron en susurros de aliento. ¿Podrá ser?, se preguntaban entre sí. ¿De verdad hay un camino hacia la luz? La atmósfera se tornaba más intensa. El hombre miró a Samuel y sonrió. «Niño valiente, tu voz ha empezado una transformación. Pero no solo se trata de ámbito aquí.
Hay algo mayor que se manifiesta y que necesita ser compartido. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó Samuel, sintiéndose íntegro. Los amigos de Samuel, Ana y Luis, se aferraron a su lado, con manos entrelazadas, aportando fuerza al valiente corazón del niño. Necesito que continúen cantando, que sigan compartiendo sus corazones. Amigos, la música tiene poder, más del que imaginan. Les transformaré en portadores de un mensaje, en testigos de lo que el cielo puede hacer en la vida de quienes creen. Samuel sintió una calidez que le recorría el pecho. Entendía que su pequeña melodía no solo había resonado en la plaza, sino que había tocado los cielos. Este extraño parecía ser la respuesta a la pregunta que dominaba sus pensamientos, la razón por la que se había reunido la comunidad, el propósito detrás de su unión. Con el firme deseo de manifestar lo que Dios había puesto en su corazón, el niño miró a su alrededor y, al ver la pasión en los rostros de sus vecinos, supo que la historia apenas comenzaba. Pero la pregunta aún permanecía, un eco entre la multitud. ¿Estaban listos para recibir la luz que ahora se les ofrecía? El viento soplaba suave y el viajero comenzó a cantar en un tono bajo y profundo, mientras todos lo escuchaban atentos. A cada nota, un nuevo sentido de expectativa y revelación llenaba el aire. El futuro se presentaba ante ellos como un lienzo en blanco. Blanco, esperando ser pintado con los colores de la fe. Pero, ¿qué pasaría cuando la canción llegara a su clímax? ¿Qué milagros se desatarían con el poder de la fe? Cada corazón latía con anticipación, y una nueva pregunta resurgía. ¿Serían capaces de abrazar lo divino que se avecinaba? El canto del viajero resonaba como un eco de estrellas, un himno suave que se entrelazaba con el murmullo del viento. Cada letra flotaba y se deslizaba por entre la multitud, mientras los presentes se dejaban envolver por una atmósfera de asombro y conexión. Samuel, con la mirada fija en aquel ser enigmático, sintió que su corazón palpitaba al unísono con la melodía, como si ya estuviera en comunión con lo sagrado. El viajero no solo cantaba, irradiaba luz, una energía que iluminaba cada rincón de la plaza. Las caras tensas de los oyentes comenzaron a relajarse, como si la música fuera un bálsamo para sus almas inquietas. A medida que cada nota se desnudaba en el aire, el miedo se despojaba de su peso, y la esperanza empezó a florecer en los corazones de todos los presentes. ¿Pueden sentirlo?, susurró Ana a Samuel, sus ojos brillantes como estrellas. Samuel asintió, percibiendo esa nueva vibración en el aire. Era como si algo profundo y antiguo se despertara en ellos, preguntando por ser escuchado. Miró a su alrededor, a la multitud transformada, sintiendo que una chispa divina se encendía en todos los que estaban allí. «¡Sigamos cantando!», gritó Luis, su voz resonando con fuerza. La valentía de su grito fue contagiosa, y la gente comenzó a unirse, sus voces elevándose al unísono, llenando la plaza con una sinfonía de fe. Música, palabras, sentimientos, todo se unía como un solo organismo, vibrando en la eternidad que el viajero proclamaba. El viajero elevó sus brazos como si invocara los cielos. Cada nota que cantan es un rayo de luz que penetra la oscuridad. Nunca duden de su poder. Ustedes son mensajeros de lo divino, llamados a encender la llama de la esperanza en el mundo. La fe que se manifiesta aquí es solo el comienzo. Samuel sintió que la luz del viajero ahora brillaba dentro de él. Con cada palabra, la urgencia de cumplir con el mensaje crecía, y en su corazón una pregunta floreció. ¿Cómo podrían ellos compartir esta alegría, este amor, con aquellos que no estaban presentes? Se volvió hacia sus amigos. «Debemos llevar esto más allá, no podemos quedarnos aquí». «Sí», respondió Ana con determinación, «deberíamos organizar un festival. Todo el mundo necesita escuchar esta música, esta verdad». El viajero sonrió y por un breve momento pareció volverse uno con la luz que los rodeaba.
Ese es el espíritu, hermanos. La luz se multiplica cuando se comparte y se vuelve un faro para aquellos que aún están en la oscuridad. Prepárense para el movimiento que vendrá. La plaza se llenó de murmullos entusiastas mientras todos comenzaron a discutir ideas más allá de frascos de esperanza. Sin embargo, en la mente de Samuel, una sensación de inquietud persistía. El viajero había hablado de un propósito mayor, y él quería asegurarse de llevar a cabo esa misión con la seriedad que merecía. De repente, una ráfaga de aire frío sopló a través de la plaza, trayendo consigo un escalofrío. La música de su canto cesó abruptamente, y el viajero se volvió hacia Samuel, sus ojos profundos reflejando un mar infinito de sabiduría. Pero ten cuidado, pequeño líder, la luz también atrae sombras. Habrá desafíos, tentaciones que intentarán desviar el camino. ¿Estás listo para enfrentarlos? El corazón de Samuel latió con fuerza al oír esas palabras, y en su interior una resolución se formó. «¡Estoy listo!», exclamó, y su voz resonó como un llamado. Mientras la multitud estallaba en aplausos y gritos de aprobación, otros comenzaron a sentir un escalofrío similar, como si supieran que se estaba gestando algo poderoso. La plaza entonces no solo fue testigo de un encuentro divino, sino de un amanecer que prometía transformación. ¿Qué desafíos aguardarían a Samuel y a sus amigos en este camino de luz? ¿Qué sombras intentarían nublar su misión? La comunidad, ahora unida por la fe, se preparaba para un viaje que iba mucho más allá de lo que habían imaginado. Era el principio de algo monumental, y el verdadero camino apenas comenzaba. El sol empezaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas que parecían danzar alrededor de la plaza. La música resonaba en el aire, todavía fresca de las notas que se habían compartido momentos antes. Sin embargo, en el corazón de Samuel una mezcla de emoción y temor se apoderaba de él. La promesa de algo grande estaba en el horizonte, pero las advertencias del viajero no podían ser ignoradas. «¿Cómo podemos preparar el festival?», preguntó Ana, mientras intentaba reorganizar sus ideas en la confusión emocional que sentía. «Necesitamos un lugar, música y van a venir muchas personas, no podemos fallar». Samuel comprendió que para llevar a cabo esta misión debían ser meticulosos. Primero debemos hablar con los ancianos del pueblo. Ellos conocen a la comunidad y pueden ayudarnos a unir a todos, sugirió. Su voz era firme, impulsando a los demás a actuar. Luis, entusiasmado, levantó los brazos. «Sí, la comunidad estaba esperando esta oportunidad y será un momento de sanación y unidad. ¡Vamos!». Mientras todos se dispersaban, Samuel sintió una voz íntima en su corazón. Era un recordatorio interno. Confía en los pasos que des, pero mantén la mirada en lo alto. Con ese dilema flotando en su mente, se dirigió a su casa, sintiendo el viento cálido como un abrazo reconfortante. Esa noche, Samuel se sentó en su habitación, rodeado del silencio que atraía reflexiones profundas. Una vela encendida iluminaba la estancia, proyectando sombras que parecían bailar en la pared. Samuel cerró los ojos e invocó el recuerdo de la música del viajero. ¿Quién era realmente? ¿Por qué había venido a ellos? En su meditación, imágenes de rostros llenos de esperanza y manos levantadas en adoración emergieron. Eran las almas de su comunidad, cada uno anhelando un rayo de luz en medio de sus luchas diarias. ¿Sería su voz suficiente para llevar esa luz a aquellos que estaban sumidos en la oscuridad? Mientras los pensamientos danzaban en su mente, comenzó a notar que la vela titilaba, como si una corriente de aire misteriosa la estuviera jugando. En ese momento, una sensación intensa lo envolvió. Era como si el mismo cielo estuviera escuchando sus preguntas. De pronto, se sintió llenado de una energía radiante. «¡Samuel! ¡Samuel!», oyó en el fondo de su ser. Era un susurro envolvente que llenaba su alma con seguridad. «No temas, el camino se irá revelando. Tienes un papel que jugar».
La luz está contigo. Esa promesa lo encendió con un fervor renovado. Se levantó de un salto, decidido a compartir esta experiencia con sus amigos. Sabía que no estaban solos. Cada paso hacia el festival sería un testimonio de su fe, y compartir el milagro que habían vivido era su responsabilidad. Al día siguiente, la plaza volvió a llenarse de vida. Samuel y sus amigos se reunieron con los ancianos, quienes escucharon atentos las ideas que surgían con fervor y entusiasmo. Las risas y los acercamientos generaban una sensación de unidad palpable, y la visión de un festival de fe comenzó a tomar forma. Mientras tanto, un murmullo de inquietud sugirió que había algo más en juego. Sin embargo, en medio de la emoción, vislumbraron una figura lejana observando desde la sombra de un árbol. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel, y, sin poder evitarlo, sus pensamientos volvieron una y otra vez a las palabras del viajero. ¿Qué sombras acechaban su luz? El eco susurrante del viento parecía llevar mensajes de advertencia. Ahora Samuel sabía que su misión no sería fácil y que las sombras que mencionaba el viajero eran reales. A medida que los preparativos para el festival avanzaban, una pregunta inquietante se atesoraba en su corazón. ¿Estaban verdaderamente listos para enfrentar lo que vendría? La verdad se desarrollaría conforme se acercara el día, y cada paso dado podría acercar la luz o dejarla vulnerable. Pronto lo sabremos, pensó Samuel, sintiendo que una corriente de fuerza los unía. Y mientras el viento continuaba soplando y las voces de su comunidad se entrelazaban en armonía, todos empezaron a percibir que lo que estaba frente a ellos era solo el principio de una revelación sublime. ¿Qué sombras aparecerían para desafiar su misión? ¿Y cómo se mantendrían firmes frente a esa adversidad que se avecinaba? La historia apenas comenzaba, y el destino aún guardaba secretos que estaban por ser revelados. La mañana del festival llegó como un susurro sagrado, trayendo consigo la promesa de un nuevo despertar. Samuel se despertó antes de que el sol asomara en el horizonte, pues el peso de la responsabilidad presionaba su pecho. Se asomó a la ventana y contempló la plaza, aún vacía y silenciosa. Había algo mágico en el aire, una energización que le hizo palpitar el corazón con un fuego esperanzador. «Hoy es el día», murmuró para sí mismo mientras se vestía. La emoción burbujeaba en él, un eco de los sueños compartidos con sus amigos. Samuel sabía que cada preparación, cada detalle, era un paso hacia la unión y la luz que tanto necesitaban. Al llegar a la plaza, se encontró con Ana y Luis. Ambos estaban decorando con banderas de colores vibrantes. Las risas llenaban el aire y los corazones, una alegría contagiosa que parecía bailar con el viento. Pero en su interior, Samuel no podía ignorar la sombra que se cernía sobre ellos. Esa figura que había visto el día anterior seguía martillando su mente. ¿Has sentido la presencia extraña?, preguntó, captando la atención de sus amigos. Ambos asintieron, sus rostros reflejaban la misma inquietud. «No dejemos que nos asuste, la luz es más fuerte que la oscuridad», dijo Ana, intentando disipar las dudas. Samuel sonrió, deseando con todo su ser que tuviera razón. A medida que las horas avanzaban, el bullicio en la plaza creció. Familias llegaban, sonrisas se tejían en el aire y la música empezaba a despertar. El lugar que una vez estuvo envuelto en melancolía, ahora se llenaba de risa y anticipación. Pero para Samuel, el murmullo de la multitud casi se ovacionaba con un coro lejano que le advertía que debían permanecer alertas. Fue entonces cuando un niño, pequeño pero lleno de luz, se acercó a él. Tenía solo 4 años, pero sus ojos brillaban con una sabiduría inconmensurable. «Tío, hay ángeles aquí», dijo con una voz suave que se filtró entre los sonidos de la plaza. Samuel frunció el ceño, intrigado. «¿Qué dices, pequeño? ¿Qué ángeles?» «Ellos están sonriendo, solo hay que mirar con el corazón», respondió el niño mientras señalaba hacia el cielo azul. La inocencia de sus palabras hizo que un escalofrío recorriese la espalda de Samuel.
Ellos son especiales y están aquí para nosotros, continuó el niño a medida que su voz resonaba como un canto de esperanza en la confusión. Ambos se quedaron mirando hacia el cielo, y en ese instante Samuel sintió que la inquietud se deslizaba de su corazón. Un calor sagrado envolvió su ser, abrazando su alma. Podía sentir la presencia, aquel mismo susurro que le había hablado en la madrugada. «Es un milagro», balbuceó, incapaz de contener su asombro. La promesa de luz y esperanza que él había llevado dentro comenzaba a manifestarse. La comunidad seguía creciendo a su alrededor, ignorando el manto de adversidad que aún permanecía oculto en las sombras. De repente, un fuerte viento sopló por la plaza. Las banderas ondeaban con intensidad y un murmullo de murmullos se fue expandiendo entre los presentes. La atmósfera se elevó a un clímax de emoción, como si la naturaleza misma estaba respondiendo a lo que aquel niño había revelado. Los ancianos del pueblo comenzaron a acercarse, preocupados pero intrigados. Algo no estaba bien, un aire de transformación cubría la plaza. Samuel sentía que lo que había comenzado hoy había tomado un nuevo rumbo. Como un festival devocional, era ahora un encuentro con lo divino. ¿Está nuestro pueblo verdaderamente listo para lo que está por venir?, se preguntó Samuel, sintiendo nuevamente el peso de la responsabilidad en sus hombros. La luz y la oscuridad se entrelazaban en una danza que no podía ignorarse. Mientras el festival comenzaba, el eco de la voz interior resonaba: «La luz está contigo». Pero, ¿sería suficiente para enfrentar la creciente oscuridad que acechaba su celebración? Los corazones latían al unísono, y Samuel sabía que esta era solo la antesala a algo grandioso, algo que cambiaría para siempre la historia de su comunidad. Pero, ¿quién o qué se manifestaría en ese momento decisivo? ¿Podrían realmente sostener la fe en medio de la tormenta? La revelación estaba cerca, y el misterio seguía envolviendo cada paso del camino. La plaza vibraba con la energía de más de 1000 voces. Niños reían, ancianos compartían historias y las familias se reunían en un abrazo de esperanza. Samuel, aunque rodeado de la festividad, sentía el eco de las palabras del niño resonar dentro de su ser. «Hay ángeles aquí». También sintió el leve estremecer del viento como una caricia sobrenatural que apuntaba hacia algo más. Con el cielo despejado, los rayos dorados del sol parecían abrazar a los presentes. Cuando las trompetas comenzaron a sonar, la multitud se unió en un canto que ascendía por encima de las nubes. Aquella música, llena de ritmo y emoción, parecía unirse con la respiración de la naturaleza, creando una melodía divina. «¿Qué es lo que nos espera?», se preguntó Samuel mientras miraba a su alrededor. La luz que festejaba en la plaza era un desfile de colores, pero la sombra persistente no se iba fácilmente de su mente. La figura extraña fluyendo en su pensamiento desafiaba cada rayo de felicidad que vivía en su pecho. Ana se acercó a él, interrumpiendo sus pensamientos. «Samuel, ¿estás bien? Pareces distraído». Había preocupación en su mirada. Él, intentando ocultar su inquietud, asintió, «Solo pensando en el futuro, lo que nos espera». Su voz se desvaneció en el bullicio que los rodeaba. «Hoy somos uno, ¿no lo ves? Esto es magia», exclamó Ana, señalando a la plaza donde las familias bailaban como si nada fuera a detenerlos. «Sí, magia, pero también un desafío», respondió Samuel con seriedad. Los ojos de su amiga se oscurecieron, y por un instante la realidad de sus palabras comenzó a infravalorar la alegría del festival. Sin embargo, justo en ese momento, el niño de 4 años apareció nuevamente. «Vengan, ven a ver, los ángeles están bailando con nosotros». Buscando en el rostro de Samuel una respuesta, el niño pareció entender el dilema que algo oscurecía la celebración. Sin pensarlo, Samuel se agachó. La vista del niño enfocaba un punto a su lado, hacia un grupo de flores que florecían intensamente, iluminadas por el sol. «¿Ves cómo brillan?». El niño dio un paso hacia las flores, y en ese instante las risas de los presentes crearon una atmósfera aún más intensa. Fue como si la naturaleza misma estuviera en comunión, como si las flores respondieran a la luminosidad en sus corazones.
Los ángeles, como prometía el niño, estaban danzando alrededor. El corazón de Samuel comenzó a desbordar paz. Si esto no es un milagro, murmuró mientras se levantaba. Miró a Ana y Luis, quienes ahora también se acercaron al niño, sus rostros iluminándose a medida que entendían la maravilla que se desplegaba ante ellos. Y en ese instante, la figura oscura que atormentaba a Samuel pareció desvanecerse en el aire. La fe de su comunidad brillaba, desbordando cada rincón de dudas. La vida, el amor y la esperanza se sentían ahora tan reales como el perfume de esas flores vibrantes. Pero, en lo más profundo, aún percibía un llamado urgente. La oscuridad no había desaparecido, solo se había retrasado un instante. ¿Qué viene después de este momento?, pensaba, sintiendo una mezcla de asombro y expectativa. Samuel miró al cielo, y una vez más el eco de su voz interior resonó: «La luz está contigo». Mientras el festival llegaba a su punto culminante, un murmullo comenzó a ascender entre las filas de celebraciones. ¿Qué significa esto? ¿Está ocurriendo algo más? La atención colectiva se dirigía hacia el centro de la plaza, donde un destello plateado había aparecido entre los árboles. Los corazones latían más intensamente. Samuel sintió su respiración acelerarse. Este no es el final, sino el principio de algo increíble, pensó, con un escalofrío recorriendo su cuerpo. La respuesta los invitaría a un viaje más profundo. La comunidad estaba a punto de ser testigo de un verdadero encuentro con lo divino, pero ¿estarían listos para lo que esto significaba? El sol comenzaba su descenso, lanzando destellos de luz anaranjada y dorada sobre la plaza, donde cada rostro brillaba con la fe renovada y el amor compartido. La música resonaba como un himno celestial, y el aire estaba impregnado de expectativas. Sin embargo, en el fondo del alma de Samuel, una inquietud profunda permanecía, como un eco en la lejanía. «¡Miren!», exclamó Ana, señalando hacia la luz centellante que emergía entre los árboles. Todos los ojos se volvieron hacia ese misterio luminoso, y un silencioso asombro envolvió a la multitud. Con cada latido, la energía de la plaza se intensificaba, como si el mismísimo cielo estuviera a punto de descender. Samuel sintió que el destino de su comunidad dependía de ese momento. Con el corazón acelerado, dio un paso al frente. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz clara, «hemos estado reunidos en este festival porque la luz de la fe ha renacido entre nosotros. Hoy la esperanza se ha elevado y los ángeles han bailado en nuestra alegría. Pero también sabemos que forjar este camino no es fácil». El murmullo de la multitud comenzó a crecer, y su mensaje resonaba con fuerza en sus corazones. El viajero que nos visitó nos advirtió que la luz atrae sombras. Aquella figura que he sentido desde hace días es un desafío, y debemos estar listos para enfrentarlo juntos. Ana le tomó la mano. Ella sabía que el mensaje de Samuel no era uno de miedo, sino de unidad y fuerza. Hoy, aquí, proclamamos que la fe es más fuerte que la sombra, que nuestra comunidad, unida y en amor, puede superar cualquier obstáculo, que somos los portadores de la luz y la esperanza para el mundo. Y hoy más que nunca, debemos abrazar esa misión, exclamó con fervor. Mientras sus palabras cruzaban la plaza, una luz resplandeciente comenzó a vislumbrarse cada vez más brillante, surgiendo de las flores y llenando el ambiente. El niño pequeño, con sus ojos sinceros, sonrió. «Los ángeles están aquí», repitió con convicción. El viajero, que observaba en las sombras, hizo un paso adelante. Sus ojos profundos reflejaban un conocimiento eterno y un amor incondicional. «Sé que tienen miedo, y esa inseguridad es natural. Pero sabes, pequeño, la amenaza no es un enemigo externo, sino la duda y el temor que viven en nuestros corazones. La verdadera batalla es confiar en nosotros mismos y en el poder de la fe».
Un potente silencio lo rodeó. La gente comenzó a recordar sus propios actos de fe, los esfuerzos por superar la oscuridad en sus vidas, las historias de sanación, los momentos de renacer y las pruebas que habían pasado juntos comenzaron a fluir en sus corazones. Hoy, amigos, continuó el viajero, están llamados a hoy a recordar el milagro que hay en la unión. El amor transforma la oscuridad. La luz que han compartido aquí es poderosa. El mundo espera que se expanda, que se extienda más allá de esta plaza. Mientras sus palabras se aferraban al aire, la luz que emanaba de él comenzó a mezclarse con la de Samuel y la multitud. Era un espectáculo palpable. Se formó un círculo de luz donde todos los presentes se unieron, tomados de las manos, creando una sinfonía de fuerza y esperanza. La figura oscura ya no sintió más que se acercara, incluso comenzó a desvanecerse en la luminosidad que había reunido. Samuel sintió el poder de la fe correr a través de él. La duda, que alguna vez lo había atormentado, se disipaba como neblina bajo el sol radiante. «Estamos aquí», repitió Samuel. «Estamos juntos, somos uno, y juntos seremos luz en la oscuridad». En ese instante la música estalló. Todos comenzaron a cantar no solo con sus voces, sino también la melodía de su corazón. Las canciones de esperanza reverberaban, llevando consigo el eco de la fe que había florecido en sus vidas. Sabían que podían enfrentar cualquier prueba, cualquier adversidad, juntos. La luz brilló de manera más intensa, y en ese momento sublime, un mágico silencio se formó, seguido por un rugido de alegría. Los ángeles, invisibles en los cielos pero palpables en la fe de las personas, danzaron en un cielo que parecía abrirse ante ellos. Y en sus corazones supieron que la misión había comenzado. La historia de su comunidad, impulsada por el amor y la luz, continuaría. Mientras esa revelación transformadora se asentaba, Samuel comprendió que su viaje no solo era el de un niño que había tenido un sueño, era el llamado de una comunidad entera, un mandato divino a ser portadores de luz y esperanza. No olvidemos, pensó Samuel, que cada uno de nosotros puede ser un milagro en la vida del otro. Y así, su historia contenía un nuevo mensaje que resonaría por generaciones, un testimonio de cómo la fe puede mover montañas y cómo un pequeño niño de 4 años había revelado la verdad infinita que reside en cada corazón dispuesto a creer. La noche llegó, pero la luz perduró, transformando la historia de aquel pueblo pequeño en uno grande, en nombre de la fe. Amén. Hermanos y hermanas, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Da un like ahora. Cada gesto cuenta para alimentar el algoritmo del milagro. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hagamos que esta luz brille aún más.